Muy buenas noches, bienvenidos a una programación más de Reiniciando Vidas y tenemos una entrevista muy especial y exclusiva también. Estamos hablando de Luis Alonso Naranjo. Él es productor audiovisual y también musical, es mercadólogo y además creador del medio de comunicación alternativa Los Ignorantes. Desde mi lugar es un placer poder entrevistarlo. Muy pero muy buenas noches. Hola Cintia, qué gusto saludarte desde Costa Rica. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro y bueno, tenemos muchas expectativas acerca de esta entrevista y poder despejarnos algunas dudas. Como bien decíamos, usted es el creador del medio de comunicación alternativo Los Ignorantes. Queremos que nos cuente cómo surgió este medio, cómo fue la génesis, digamos. Claro, mira, fue un poquito por accidente, te cuento, estábamos pasando por un periodo electoral en mi país, en Costa Rica, y yo tuve la oportunidad de trabajar para un candidato. Yo también trabajo en branding político y genero contenido para candidatos. Y hago sus estrategias de marketing y contenido de redes sociales. Y pues estábamos con un candidato conservador trabajando en su campaña. Esto fue en el 2018. Y pues lamentablemente, bueno, pues el candidato perdió. Sin embargo, el partido en donde estaba, en donde estaba este candidato no honró su pago. Uy. este, y arrancó todo un proceso, ¿verdad?, legal de denuncia por estafa, etcétera. Ujú, Y me puse a investigar muchísimo qué había pasado en la elección ujú. para tener argumentos legales para poder llevar a cabo la demanda Claro. jurídica por la estafa. Entonces yo dije, si este partido conservador, si los buenos Mm, este, me hicieron esto, porque fue un proceso muy, muy duro a nivel familiar y hubo mucha pérdida económica. eh, Dije, ¿cómo estará el otro lado? Yo, como me dedicaba mucho al tema de la producción audiovisual, la publicidad, la música, yo no me entendía muy bien con el tema político. Realmente lo tenía ahí rezagado. No es algo en lo que yo me involucrara muchísimo. De hecho, esa fue mi primera campaña política. Y cuando dije, ¿cómo estará el otro lado? Y me puse a investigar. Cuando digo el otro lado, me refiero a la izquierda. sí, Abro, claramente. abro la caja de Pandora y casi me desmayo, ¿verdad? Sí, por Entonces supuesto. comencé a sentirme sumamente mal, porque por el hecho de haber sido tan indiferente durante tantísimo tiempo al tema político. Todo parecía muy macro, todo parecía muy grande, y yo no me sentía como parte de eso. Por lo menos sentía que no me afectaba a mí. Ujú. Y ahora que un tema político me dejó prácticamente a mí y a mi familia en la calle, porque fue una estafa muy, muy, muy grande, de mucho dinero. este, Comienzo a darme cuenta de las cosas que la izquierda estaba intentando meter, temas de educación, los temas de educación, el aborto, etcétera. Y yo, pues, soy una persona conservadora y me sentí muy ignorante, me sentí sumamente ignorante. Entonces yo dije, ¿qué tal si pongo? En ese momento estaba pensando, porque como había quedado con tanto equipo, las cámaras, etcétera, yo dije, bueno, puedo ponerme un programa de deportes, o un programa de farándula o de música o algo así, para intentar recuperarme. Pero yo no podía dormir porque cada día iba investigando más, iba investigando más. Recuerdo que mi esposa estaba embarazada y yo investigaba, investigaba, y entonces yo no podía dormir, y yo decía, no, es que esto lo tiene que saber la gente. La Sí. gente lo, la gente lo ignora. Entonces comencé a buscar algunos amigos
Como músico, pues tengo bastantes conocidos y muchos contactos. Tuve también la oportunidad de ser parte de una banda que aquí en el país pues es bastante conocida y entonces tengo muchos contactos en medios de comunicación y comencé a contactar periodistas que eventualmente quisieran ser parte del proyecto y yo simplemente estar detrás de cámaras produciendo y resulta que cuando comencé a tocar la puerta, mis amigos periodistas, ya te podrás imaginar, Sí. todos súper progres y completamente del otro lado. Y entonces yo dije, Dios mío, ahí más se me iban abriendo los ojos. Y entonces yo dije, voy a tener que, como decimos en mi país, voy a tener que tirarme yo a pista. Este, y la gente pues se les va a hacer como un cortocircuito, porque Luis Alonso, el cantante de Scats, que era mi banda en ese momento, y ahora siendo periodista y que no entendemos. Sí. Entonces yo dije, bueno, yo no soy periodista, soy un ignorante que está queriendo salir de la ignorancia y entonces voy a salir como un ignorante en toda honestidad, con toda humildad y me voy a declarar públicamente un ignorante de los temas políticos y por eso invité a un par de amigos, a mi cuñado y a un amigo, necesito que me acompañen para no sentirme solo. Comenzamos a llamar invitados y pues en esa oportunidad también por acá estaba Agustín Naje con Nicolás, y entonces vinieron al programa, vino Chinda y a partir de ahí pues explotó y lo que tenía, en lo que más tenía duda era en el nombre, Los Ignorantes terminó siendo pues una marca que al día de hoy, pues mira, nos tiene nosotros aquí hoy conversando. Por Y así nació. supuesto. Ujú. Fue tremendo porque la verdad nos encontramos en un momento en donde todos estos movimientos ideológicos y demás estaban tomando muchas esferas y una de ellas es por supuesto la política y cómo se estaba metiendo en la educación y en otros sectores. Es por eso que también bueno, desde Argentina comenzamos a descubrir estos medios en donde muy pocos se animaban a contar lo que ustedes hacían. Desde el aborto, digamos, aquí en Argentina sufrimos mucho este tema. Y Claro. amén de todo esto, podríamos decir que este medio de los ignorantes sufrió una especie de cancelación, censura, porque hoy podemos ver que yo hago este parámetro, que años anteriores era como que había más difusión, información circulaba, pero noté como, digamos, espectadora de algún momento un parate. Y tiene que ver con esta cultura de la cancelación y demás. Sí, y no. Yo creo que la cultura de la cancelación es una herramienta que se utiliza para poder colocar solo una forma de comunicación hegemónica que es parte del plan. La cultura de la cancelación es como cuando nosotros también utilizamos el término batalla cultural. Sí. Entonces decimos batalla cultural, y Agustín Laje lo decía en su documental, sí, pero ¿qué es batalla cultural? ¿Cómo se come eso? Bueno, ¿qué es la cultura de la cancelación? ¿Cómo se come? ¿Quién cancela a quién? O ¿de dónde surge? ¿Por qué? Bueno, es exactamente lo mismo. El plan es tener una agenda establecida, esa agenda establecida tiene unos parámetros que llevan a la sociedad hacia un rumbo completamente perverso y cualquier otra información que vaya en contra de eso o que lo devele o que nos deje en evidencia, hay que silenciarlo. Y ahí es donde estamos viviendo en este momento, en un lugar muy oscuro. No es un tema, no es un tema de comunicación o que o de conspiración, o que somos conspiranocos, y entonces en este momento hay una lucha entre la verdad y la mentira. No, 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 no. Es una agenda planeadísima, es una agenda completa y totalmente documentada, que ahí está, en donde la censura es la herramienta que utilizan para que cualquier cosa que deje en evidencia esa
agenda como algo negativo, porque ellos a través de los eufemismos se venden como algo súper romántico, algo positivo, algo genial para la humanidad, cuando es todo lo contrario. Utilizan este mecanismo para poder subyugar y avasallar cualquier posibilidad de diálogo o de generación de pensamiento crítico en donde las personas puedan cuestionar si eso que me están vendiendo es positivo o es negativo. Entonces, eh, prácticamente uno termina cometiendo suicidio en muchas áreas, porque yo, por ejemplo, cometí suicidio artístico al meterme en esto. Sí. Prácticamente tuve que decirle que no a la música, a los conciertos, etcétera, porque la gente comenzó a señalar, sí, a Luis Alonso, el conspiranoico, el esto, lo otro. Entonces, es una situación en donde la cancelación toma una fuerza en función de la agenda. Por eso te digo que es una herramienta. Y Claramente. la batalla cultural que nosotros estamos intentando implementar debe ser más allá de una batalla intelectual, Ujú. porque muchas veces vemos en conferencias y en diferentes escenarios a grandes filósofos y a grandes intelectuales de lo que nosotros consideramos correcto, ¿verdad? Lo cual es sumamente necesario y sumamente loable esta labor que ellos hacen, pero creo que esos escenarios también deben abrirse a otras formas de comunicación. Eh, la Por supuesto. publicidad, por ejemplo, yo que soy publicista, Ujú. eh, creo que es sumamente necesario abrir estos espacios para poder mostrar campañas de publicidad y que puedan ser eventualmente financiadas por nosotros mismos, en donde podamos forrar las calles de Latinoamérica con una campaña, por ejemplo, pro vida, que no sea dirigida hacia los pro vida. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas se vuelve una guerra entre el pañuelo verde y el pañuelo celeste, pero los que están en el medio, que no toman una postura porque no quieren verse afectados socialmente, sí hay que generar en su mente darles una pregunta existencial que genere una respuesta que tenga que ser favorable hacia la vida por sí misma, porque esa pregunta que se genere no está teñida de azul o no está teñida de una guerra contra el verde, no, no, es contra el verde ni es pro azul, es Ujú. para usted que no ha tomado una posición. Y hay muchas maneras creativas de hacerlo, hay muchas maneras creativas de exponerlo. Yo tengo, por ejemplo, tengo una campaña completa desarrollada que me ha costado mucho poderla mostrar y poderla, este, exponer precisamente porque creo que en este momento le estamos poniendo muchísima atención, que es sumamente necesario y como te digo, yo aplaudo todos estos grandes pensadores que usan tantas horas para escribir libros buenísimos que nos alimentan a nosotros, pero también creo que es sumamente necesario para poder contrarrestar esta cancelación que mencionas, Ujú. poder abrir la puerta a otras formas de comunicación, porque la izquierda, si te pones a pensar, lo último que tienen son intelectuales dando charlas, todo es comunicación. Es verdad. Y más aún se están, como quien dice, instalando en los pensamientos desde, como bien decía anteriormente, desde las escuelas y ya no son las universidades, sino desde antes, en los chicos, a través, digamos, de distintos medios, a través de la música también, cómo se están involucrando y gente como, bueno, desde los ignorantes, donde presentan esa pregunta, como bien decís, en ese espacio de personas que todavía no están decididas y cómo, digamos, este pensamiento quiere abarcar todo, pero hay ciertos sectores que todavía dicen, no, no comparto esto, como, bueno, hay situaciones como las familias del mismo sexo y demás. Hay gente que todavía dice no, que todavía no, no sé, como quien dice, va desde ese pensamiento y lo que necesitamos es, como bien decía, pensamiento crítico. Sí, pero mira qué interesante esto que mencionas. Yo creo que cuando la extrema izquierda ya no le queda
una locura más que promocionar. Por ejemplo, el partido demócrata de Kennedy ya no existe, ya no queda ni el rastro, porque este partido, esta extrema izquierda, se ha ido tantísimo a lo cultural, que era algo que prevía Agustín y Nicolás en su libro sobre la nueva izquierda, el libro negro de la nueva izquierda, cómo tuvieron que apoderarse de la cultura. Llegó un momento en donde ya no existía un límite para decir a dónde el decoro, a dónde el pudor me puede, me puede permitir llegar como una persona que constantemente está intentando colocar una agenda determinada, en este caso la agenda de la izquierda. Como ese límite no se establece y como yo pongo mi propia locura como límite, hoy vemos, por ejemplo, en México a una diputada federal, pero no es una diputada, es un diputado que es trans, se viste de mujer y entonces él utiliza su cuenta de Twitter porque está intentando promover el tema de la libertad del reconocimiento del trabajo sexual. Entonces, en su Twitter, él promueve a través de videos completa y totalmente pornográficos, no son sugestivos, son pornográficos, su postura ante este hecho. Y a nosotros nos cancelan un tweet por decir algo de la vacuna, pero este tweet de este señor, que es un video pornográfico, ahí está. Y por más que se ha intentado denunciar la cuenta, Twitter no la baja. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Una locura, una locura, una locura, una locura más. Pero, ahí este es el punto al que quería llegar, es que como la locura cada vez es más evidente, también dentro del conglomerado de activistas hay gente sensata. Entonces, hoy por hoy estás viendo que la locura es tan grande que dentro de la comunidad LGTBI ahora hay un grupo de gays, la G, que está en contra de la T. Mira. Entonces, sus letras están peleando entre ellos mismos porque hay un grupo de gays que no está de acuerdo en que se sadomice de tal manera y que se sexualice de tal manera la educación de los niños y que se hagan eventos de drag queen a niños de 2, 3, 4 años. Ellos no están de acuerdo. Nosotros sabemos que somos homosexuales, queremos vivir nuestra sexualidad, queremos nuestros derechos, etcétera, 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 pero esta locura, abrimos una ventana y esta locura ya está llegando a lugares en donde a nosotros mismos como parte de la comunidad no nos gusta. Entonces yo creo que ellos mismos comienzan a autozancadillarse, a autotropezarse porque las mismas letras comienzan a, a, a dejar en evidencia que ellos, para poder implementar su agenda, tienen que abrazar puras falacias, porque nada de lo que ellos promueven se abraza a la verdad. Tiene un asidero en función de la biología, de la ciencia. Entonces, tienen que, tienen que pelear su agenda, luchar su agenda a través de las falacias. Y llega un punto en donde ellos mismos terminan peleados entre ellos, que es lo que está pasando en este momento. Y lo curioso es que estos gays que están en contra de los trans ya están comenzando a sufrir censura. Entonces ellos mismos están siendo víctimas del monstruo que ellos mismos crearon. Entonces llega un punto en donde yo creo que ellos mismos van a acabar un hueco en donde ellos mismos se van a hundir y no se van a estar dando cuenta, donde ellos mismos se están echando la tierra y ellos mismos se están enterrando. Yo creo que vamos como por ese camino. Es verdad, porque van en contra, digamos, de argumentos científicos y demás, y como ellos bien dicen, es una construcción, ¿verdad? Con el tema del género, con el tema del sexo y demás. Acá en Argentina recientemente nuestra ministra de Salud
había desarrollado también un plan para que chicos de 16 años puedan acceder a la vasectomía y a las ligaduras de trompas. O sea, estamos hablando desde el centro, ¿verdad?, de la cúpula de nuestro gobierno, instalando desde pequeños tomar esta decisión. Es un chico de 16 años, no puede y no tiene todavía desarrollado ese concepto de poder realizarse una ligadura de trompas con respecto a las mujeres y a la vasectomía, y además de poder acceder a anticonceptivos sin el respaldo de adultos. Esto está pasando en Argentina y me imagino que en toda Latinoamérica con estos movimientos de izquierda se están desarrollando estas ideas. Bueno, ya creo que en Europa, no sé si en Canadá, creo, y también en Europa se están dando casos de jóvenes que simplemente están deprimidos y que ya están acudiendo a la eutanasia, ¿verdad? Entonces, a ver, yo creo que el problema no son los chicos. ¿Cuántas veces ves algo en Instagram cuando estás descansando cuando vos y yo estamos descansando de ver temas conspiranoicos, porque uno también la cabeza se le llena un poquito también, lo que ellos llaman conspiranoicos, y de repente uno comienza simplemente a ver cosas en Instagram de moda o qué sé yo. Bueno, ¿cuántas veces por ver un TikTok o por ver un Instagram de algo que te llamó la atención, un par de zapatos, un vestido, lo que sea, te sentís atraída a quererlos comprar, ¿verdad? Muchas veces. Sí, sí. Un nuevo artículo tecnológico, un nuevo celular, lo que sea. O tal vez un viaje porque me salió un lugar en una playa y estoy cansado y quiero ir a ese lugar. Esa tendencia que tenemos, y te lo digo como publicista, como mercadólogo, esa tendencia que tenemos de admirar, de poner la mirada sobre algo que nos llama la atención y querer adquirirlo, poseerlo, disfrutarlo, es muy normal, es muy común. Y se hace muchísimo más grande en los niños y en los jóvenes. Yo tengo un niño de 4 años que cuando a veces, ¿verdad? Nosotros le llamamos la chupeta electrónica, intentamos evitarla al máximo, pero a veces toca porque estamos ocupados o lo que sea. Y entonces él ve un video y dice, papá, quiero que me compres esto, porque él ve el muñeco que ha salido el juguete, etc. Entonces en un niño y en un adolescente, esto es muchísimo más grande, este ejemplo que te acabo de dar. Bueno, imagínate un TikTok de una persona que está promoviendo el hecho de que, su sexualidad está mal y que él o ella está pasando por un proceso de lo que ellos falsamente llaman se me fue el término ahorita, que su género, que su sexo es establecido, lo cual es completamente reafirmación de género. Que su sexo necesita ser reafirmado, lo cual es una incoherencia, porque si tiene dudas de su sexo y quisiera ser reafirmado, entonces debería buscar ayuda para que se reafirme el sexo que biológicamente tiene. Pero entonces él lo pone en un video y lo llena de efectos y lo hace muy bonito, con música, etc. Y otro niño de 9 años dice, qué cool. Y lo ve como cuando nosotros vemos qué bonito es ir a esa playa, o qué bonito comprarme ese celular, o qué bonito comprarme esos zapatos. Entonces este niño de 9 años, o este joven de 14, 15, 16, le parece una moda, sobre todo porque vuelve a ver en la cantidad de comentarios, en la cantidad de corazoncitos activados en ese posteo, en esa publicación que esa persona hizo, y vio que eran 20,000, 30,000. Vio que el tipo o la chica se hicieron súper mega trendy y dice, yo quiero lo mismo. Porque será que si yo muestro una foto en donde si soy mujer y muestro que ya no tengo senos y muestro la gran cicatriz, ellos van a decirme, bien, wow, aquí te apoyamos. Y la gente está precisamente pegando gritos, los chicos están pegando gritos por atención.
Claro. Es Entonces, una influencia mediática, más claro, que nada. Sí, sí. al verlo ellos como algo que me puede generar likes, ve qué peligroso, porque si yo voy a pasar por una situación en donde voy a castrarme químicamente o quirúrgicamente, eso no tiene vuelta atrás. Ujú. Y ese posteo va a durar lo que duró el posteo, porque después, cuando quiera poner otra cosa, pero ya me siento que estoy completamente siendo un esclavo de las farmacéuticas, ya no tiene vuelta atrás. Ujú. Entonces, si para nosotros es fácil desear un reloj, unos zapatos, un celular a través de un posteo de Instagram y que constantemente a veces uno tiene que autofiscalizarse y darse cuenta que uno también está pendiente de que si tuvo likes o que si la gente lo comentó para sentir que no trabajó en vano. Imagínate un chico que está deseando atención y que cree que mostrando una foto en donde se castró o en donde se mutiló sus mamas le va a generar un montón de comentarios de apoyo y likes y va a hacerlo. Es, lo que quiero decir es que es muy fácil que suceda. Ujú. Ahora, ¿él es el problema? No, él no es el problema. Él está buscando atención a como vos y yo decíamos el reloj o el celular. Sí, ¿Cuál es es el verdad. problema? El problema es que el que nos va a vender el reloj o el celular nos va a vender un reloj o un celular falso y nosotros mordimos el anzuelo. Lo mismo pasa con ellos. Mordieron el anzuelo de una mentira. El problema es toda la industria que hay detrás, pagándole millones a los maestros para que los maestros le digan a los niños que está bien, a los doctores que hicieron un juramento para cuidar a las personas y que creen que eh, esa, esa euforia temporal del joven es más importante que los riesgos a largo plazo para poderle sacar un poco de dinero, esclavizarlo a los medicamentos y para que él nunca más pueda volver a ser lo que él era. El otro día estuve viendo un video en donde un médico decía, bueno, sí, yo soy consciente de que los jóvenes no tienen la menor idea de lo que están haciendo, pero no importa, les calmamos su euforia de ese momento. Su euforia de ese momento significa que nunca más van a poder regresar a que sus órganos eh, puedan regenerarse. Es imposible. Entonces, Claro. ahí es el problema, no está en el que, el que ve el TikTok, tener a un loco vendiéndome una idea en televisión. Eso ha existido siempre. Si no, Hitler nunca hubiera tenido sus seguidores, nunca, la gente nunca hubiera votado por Chávez, etcétera. Eso siempre ha existido. El problema es la industria que hay detrás que no tiene, que está utilizando a estos disque influenciadores para, para poder acabar con la vida de estos chicos. No, es tremendo lo que está sucediendo y como bien decías al principio, todo esto nace a través de la ignorancia, del desconocimiento y medios como el tuyo nos ayuda también a develar, a desmantelar las mentiras de este plan, digamos, hegemónico de pensamiento, de ideologías y demás. Muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que podríamos hablar de muchísimas cosas más, pero para aquellas personas que aún no conocen este medio, ¿cómo podemos encontrarte? Sí, no, muchas gracias a ustedes. Ya pensé que ya terminó, qué lástima. este, no, muchísimas gracias. Cualquier persona que nos pueda seguir, les informo que en nuestra página de Instagram, que es donde estoy más fuerte, bueno, también la gente piensa que los ignorantes, pues es un grupo de gente, realmente los ignorantes, pues soy yo, los ignorantes somos todos nosotros, pero la cuenta casi que es una cuenta personal y pueden encontrarla en Instagram a través de @losignorantestv. Estamos en Instagram, en YouTube y en Twitter. Estábamos en Facebook con casi 100,000 seguidores hasta que los policías del pensamiento llegaron y no me permiten, que esa es otra manera en la que lo hacen. Antes por lo menos te censuraban y te cerraban la página. Ahora lo que hicieron fue cerrar mi cuenta personal, de manera que ya no tengo acceso
a la página. Entonces la página está ahí, pero yo no tengo acceso para poder publicar nada. Entonces tuve que abrir una cuenta personal nueva. Entonces ya llegaron hasta lo personal con tal de censurar y para decir, no, nosotros no le censuramos la página está ahí. Y entonces, ¿por qué me cerraron mi cuenta personal? Ah, déjenos chequear. Y ese déjenos chequear es, nunca más te voy a responder. Entonces No, es una lucha sin fin. Pero sí, es, los ignorantes TV. ok, parece peligroso todo lo que hablas y demás, que llega, digamos, hasta esta censura. Es tremendo, ¿verdad?, lo que se está viviendo. Y quería preguntarte si hay proyectos nuevos, nuevas entrevistas. Sí, estoy precisamente queriendo abrir 3 podcasts nuevos para hacer 3 programas. Uno que va dirigido a los padres y a la masculinidad. Esa sí es la verdadera reafirmación de la masculinidad, en donde quiero sentarme con diferentes personas a hablar de paternidad. A veces uno escucha, para los que somos padres, uno escucha programas de paternidad de psicólogos en donde cómo debemos ser padres, pero no hay un programa de padres en donde muestren su vulnerabilidad como padres. No, 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 el otro día se me cayó y el otro día le estaba poniendo el pañal y se lo puse al revés. Yo creo que esas cosas son muy importantes porque a veces como papás tenemos la responsabilidad que se nos da socialmente de ser superhéroes y no lo somos. Entonces, quiero mostrar ese lado vulnerable de la paternidad y que de repente no tenemos que continuar con las cadenas de paternidades incorrectas del pasado. Yo no tengo por qué pasarle a mi hijo los errores de mi papá. Entonces creo que por ahí quiero desarrollar algo. También quiero desarrollar uno en donde vamos a estar comentando noticias trascendentales que no tengan mucho que ver con Costa Rica, sino a nivel global, porque yo creo que ahora la política ya no es izquierda y derecha, ahora la política es o somos globalistas o somos antiglobalistas. Y yo creo que dentro de esa situación de querer sacar, no sacar a la gente de la ignorancia, porque suena un poco prepotente, más bien que todos salgamos de la ignorancia, Sí, es poder agarrar estas noticias y comentarlas y desarrollarlas y abrir un panel para eso. Y el no. tercero sería continuar con las entrevistas a grandes pensadores como Agustín, como Pamela Fiallo, etcétera, 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 que esa la tuvimos que poner en pausa también por un tema de que se vino la pandemia. En Latinoamérica hay pocos recursos para las personas que queremos hacer este tipo de medios de comunicación. El latino no está acostumbrado, cuando el latino viaja a Miami o va a Disney y tiene que pagar un tip, no le gusta porque no está acostumbrado. De la misma manera, no le gusta mucho aportar a estos medios, pero la idea es poder conseguir el espacio para poderlo hacer. Y algo que siempre me he preocupado mucho es hacerlo de manera digna, que se vea muy bien, que el set se vea bonito, que el lugar se vea bonito, porque entre una vez haciéndole una entrevista a Mamela Fiallo, ella decía que no hay ética sin estética, y yo le copié esa Esa frase y frase. le apunté esa frase porque yo digo que algo que genera muchísima credibilidad es algo que se ve muy bien. Entonces, y siempre insto a las personas que están creando sus foros, sus podcasts, etcétera, que intenten con buen gusto que se vea lo mejor posible. Es verdad, había escuchado esta frase tuya en otras entrevistas y es verdad porque la calidad, la excelencia, con lo poco que tengas, pero que se pueda ver bien y también esto habla mucho de del trabajo que haces y la verdad que hace mucho te sigo y ha sido de mucha bendición también para mi Muchas vida y para poder ampliar un poquito más acerca de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que está pasando. Me gustó mucho el primer proyecto que mencionabas también porque estamos en un tiempo donde la masculinidad de alguna manera está siendo relegada o atacada y se necesita reafirmar también estas áreas. sumamente necesario. Los hombres en este momento, yo creo que nunca en la historia había sido tan necesario
verdaderos hombres de Dios, temerosos de Dios, conocedores de la palabra, pero desde una manera práctica, no necesariamente tradicionalista o dogmática o religiosa, sino con poder tener una sed de querer, como queremos buscar el último libro de aquel pensador, de aquel filósofo, ¿por qué no buscar en la palabra de Dios consejos para la vida y que yo se los pueda aplicar en esos principios a mis hijos, a mis amigos? Y yo creo que esa masculinidad nunca antes había sido tan necesaria como ahora. Yo creo que la sociedad está cayendo en pedazos precisamente porque el hombre fuerte de la casa, de hecho hay un pasaje bíblico que habla de eso, cuando entra un ladrón a la casa, lo primero que hace es amarrar y atar al hombre fuerte de la casa. Cuando lo tiene atado, cuando lo tiene maniatado, él entra a la casa, hace y deshace. Y yo creo que eso es lo que están intentando hacer con nosotros. Atar a los hombres, quitarles su masculinidad para que después todo quede desprotegido y ellos puedan entrar y hacer lo que quieran. Es verdad. Bueno, muchos éxitos, muchas bendiciones con este proyecto porque yo sé que va a trascender. Todo lo que haces de alguna manera llega a muchos lugares y a seguir por más que haya trabas en el camino, pero sé que si Dios permitió todo esto es porque sos una voz en medio de estos tiempos tan importante para desmantelar todas estas mentiras. Desde mi lugar, muchísimas gracias por este espacio. Tal vez estás muy ocupado, pero gracias por darnos este tiempo. No, a vos, Cintia, muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes para una futura entrevista y para seguir compartiendo ideas, pensamientos y tal vez material que te llegue o que me llegue a mí y que podamos mostrarle a otros para que salgan de la ignorancia un tema a la vez. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias con ustedes, Luis Alonso Naranjo.